Buenas tardes, es un placer estar nuevamente con ustedes, con los presentes y con los que nos están viendo desde sus casas aquí en el ministerio. Y me gustaría que empezáramos orando, por favor, inclinen su rostro. Bendito y alabado seas, Dios Todopoderoso. Estamos aquí, Señor, todos como alumnos, todos como aprendices de ti, Señor. Que sea tu palabra, que seas tú el que a través de nosotros como instrumentos hable, Señor. Que no sea nuestra mente, que no sean nuestros deseos, que seas tú el que diga palabra para que llegue a los oídos de mis hermanos que nos escuchan. Bendice a todas las familias y bendice a cada uno de nosotros, Señor. Que seas tú ese refrigerio para que nuestra vida sea lleno de plenitud contigo, Señor, siguiéndote. Que sea agradable el estar sirviéndote y que no sea como una obligación, que no sea como imposición. Gracias, Señor, porque derramas en cada casa las bendiciones de tu corazón, Señor, de tu amor, porque tú eres bueno, pero eres justo juez. Alabado y glorificado sea tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén. Bueno, hace un rato estuvimos en la escuela del discipulado. Estaba con mi hermano Gustavo. Estábamos hablando de la pesca milagrosa, del significado que trae el nombre de Bezaleel, el número de los peces que salieron en la red, del número 153. Ese número 153, de acuerdo al nombre de Bezaleel, tiene un propósito, porque él fue el arquitecto del tabernáculo. El Señor pidió características específicas para que se hiciera el tabernáculo, que se pusiera cada uno de los altares, no, ¿cómo se llaman? Sí, de los instrumentos que se necesitaban para la tienda del tabernáculo. Pero pidió características también que este arquitecto tendría que ser un hombre servidor, fiel, leal, obediente y con muchas características más. Lo que quiere decir que el nombre de Bezaleel, en cada una de sus letras y su valor, es la sombra de Dios. El Señor usa a cada uno de nosotros con un propósito y estamos llamados a eso, a servirle. Que no seamos nosotros que por nuestra propia carne hagamos o creamos que estamos siguiendo las enseñanzas o la palabra del Señor. Es difícil, no es fácil, porque tienes que dejar muchas cosas atrás, tienes que darte cuenta de lo que tienes enfrente y hacer un inventario, que era el mismo inventario que hablábamos el día de hoy en la escuela. Decidirte cuándo vas a voltear a ver al Señor y cuándo vas a caminar a través de su enseñanza, de sus estatutos. Pero no lo podemos hacer solos, porque no es por medio de ósmosis el que yo vea la palabra, la Biblia, y diga, ya sé todo. No. Nosotros tenemos que abrir la palabra y con cada letra, cada palabra, cada frase, cada verso, Él nos va a hablar.
Él nos va a empezar a dirigir de una manera en que tú a lo mejor ni te lo hayas imaginado jamás, porque va a ser cambios reales en tu vida. Y ese tabernáculo ahora somos nosotros, somos ese templo. Y somos llamados también a decidir dónde te quieres quedar. Si en la puerta para entrar al atrio, o te quieres dar la vuelta y regresarte. Es de verdad impactante cómo el Señor en cada verso, en cada capítulo, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos va describiendo esa línea de tiempo y nos va preparando para su venida. Nos va preparando para que veamos esas señales, para que nos vayamos despojando de todo nuestro pensamiento carnal. Es difícil, repito, es difícil, no es fácil, pero cuando ya estás en el camino, el Señor te sustenta. El Señor te va cargando. El yugo lo compartes con Él. Vas con Él, al lado de Él. Y se te hace más sencillo esa carga. Hablamos también de que estos tiempos, el pensamiento lineal es el que se está viendo ahorita, es materialista, es de idolatría, es de soberbia, es del ego, buscar tu propia satisfacción. El pensamiento circular es el pensamiento hebreo, es el pensamiento que el Señor quiere que lleguemos, que le veamos, que empecemos a plasmar como discípulos su enseñanza. El día de hoy, en esta semana, hemos estado viendo lo que es el servicio de un discípulo. Hace pocos minutos estábamos platicando con la pastora y hacía ella esa diferencia de lo que es un discípulo y lo que es un creyente. Y déjenme decirles que es mucha la diferencia. Pero el discípulo, cuando tú ya estás en el camino, el discípulo, de acuerdo a cada llamado, porque cada uno de nosotros tenemos dones diferentes, tenemos talentos diferentes que el Señor nos va regalando conforme como nosotros nos vayamos entregando a Él, se van manifestando y están haciendo cambios en mi vida. Yo entré aquí hace 3 años y me he estado discipulando con la pastora y me dijo: hoy es tiempo de que des fruto, de que enseñes a otros, de que tengas tus propios discípulos para que después esos mismos discípulos discipulen a otros. Es muy edificante, de verdad. Es difícil porque el Señor te confronta con lo que eres, con tu pensamiento lineal. Te confronta y te deja ver la miseria en la que vives. El egoísmo, la envidia, la soberbia, la altivez, el amor al dinero. El Señor muchas veces hace limpieza y te renueva para que puedas recibir su sabiduría. Y ese es un proceso que yo hago mucha comparación con el tabernáculo, lo que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio somos la carne. Tenemos en el atrio el altar del holocausto, donde se hacían la quema de animales para rendirle homenaje al Señor. No, ¿sí? Expiación. Expiación. Ahora nosotros lo tenemos que hacer conforme a lo que vamos viviendo en el día a día.
tenemos que quemar esa carne, no seguir esa línea de pensamiento, ¿sí? Para seguir esa línea circular, el pensamiento hebreo. El Señor nos da tiempos también. Dice en su palabra que la luna y el sol serán nuestra guía junto con las fiestas, sus fiestas, que nos va a enseñar esa línea de tiempo que es circular, ¿sí? Hasta dónde estamos llegando en tiempo. ¿Cuándo se nos está terminando el tiempo? Connie, las señales que el Señor está permitiendo que se manifiesten en el mundo entero cada vez son más frecuentes. Esas señales, ¿cuáles son? Para poner nosotros atención, ¿cuáles serían esas señales? Bueno, pues tendríamos que irnos a la escritura de Mateo 24, donde el Padre nos habla de diferentes señales que estarían presentes en la humanidad, en la última generación, que sería el testigo fiel de la llegada del Mesías. Y Susi, la primera señal que nos deja clara ahí el Padre, por conducto de Yeshua, es mirar que nadie os engañe. Entonces, es algo muy importante porque para que no pueda ser engañada una persona, pues necesita estudiar, necesita conocer a la palabra, conocer a su Dios y conocer lo que habla su Dios, para entonces estar en una condición de guarda o de guía o de vigía o de guardián o atalaya, para estar atento a todas estas señales que dejó escritas en Mateo 24, para que no pueda ser movido de dónde lo puso el Señor, de la identidad que le dio y de la posición en la que lo asignó. Entonces estamos viendo en la humanidad entera diferentes señales que nos indican, que están descritas ahí en Mateo 24, que nos indican que los tiempos ya nos han alcanzado y que tenemos que estar esperando, atentos, la llegada del Mesías, sí, pero sobre todo guardando nuestra posición, nuestra identidad y nuestras ropas limpias, porque igual y ahorita el Señor nos puede recoger, ¿sí? O sea, nos puede llevar a dormir y ya mañana no despierto, ¿sí? Pero ya quedé resguardada por la identidad que me dio, por la posición que me dio y me mantuvo en ello a través de su palabra. Entonces ya la persona queda resguardada. Ya no esperó o ya no pudo estar a tiempo para la venida del Mesías, pero va a ser levantada para vida. Entonces lo importante aquí es que el Señor está hablando a la iglesia para que se mantenga firme en la instrucción que dejó a través de los profetas primeramente, que la pasó, pero después la confirmó con el Mesías. Entonces ese es el interés que hoy nos trae el Señor y la inquietud que pone en cada corazón de compartir la palabra para que ya la persona decida si quiere seguir como un creyente, pasando toda una vida, todo un legado de 10, 15, 20 años, recibiendo leche que no le va a sustentar, que ya no le va a dar un crecimiento y no va a poder percibir las señales que están escritas en Mateo, y pues el Señor le vendrá como ladrón en la noche. Sin avisar. ¿Sí? Pero para aquellos que son discípulos, que han tomado la decisión de seguir avanzando de seguir avanzando una vez que cruzan la puerta y el umbral y siguen avanzando en la carrera que menciona la Escritura, como lo decía Pablo, para proseguir al blanco, entonces esos discípulos van a estar con hambre constantemente, buscando el alimento que el Padre le está dando, porque ya sabe que la leche pues ya no le va a nutrir, ya quiere algo más sólido. Y va a estar atento y va a cumplir con la posición que el Señor le asignó, de estar guardando y vigilando su lugar y estar lavando constantemente sus vestiduras a través de la palabra, haciendo obras, ¿sí? Obras dignas que el Padre ya preparó. Entonces sí es un tema muy importante el que Dios está trayendo al corazón de la iglesia, de los que están sobrios, velando y orando, para no entrar en la tentación y perdernos lo que ya el Señor nos ha asignado. Isabel,
Decíamos también que otra de las señales son las fiestas. Sí, mira, parte de ser un discípulo, el discípulo tiene varios fundamentos que debe, o características en las que se puede observar el testimonio. Una de ellas es que se reproduce. Un verdadero discípulo no guarda el conocimiento para sí, de lo que el Señor le revela, sino que lo comparte y lo disemina para que a su vez otros crezcan y lo hagan también. Entonces, hablaba Connie de Mateo 24. Mateo 24 es un claro ejemplo o un buen examen para esto, para los que gustamos de llamarnos discípulos del Señor, porque nos habla específicamente de sucesos a los cuales debemos estar atentos, pero que están inmersos en nuestro cotidiano, en la sociedad. Hemos visto, por ejemplo, en China, mares rojos, China, Rusia y algunas partes de Europa, mares rojos. Y nos los explicaron que era por ejemplo, una sedimentación o que era una sobremineralización del agua, etc. Pero nosotros podemos entender que ahí está manifestándose una de las plagas que pasó en Egipto, hablando de la porción, por ejemplo, que estuvimos estudiando entre la pasada y esta. ¿Cómo podemos saber esos indicadores, esas pequeñas cosas que para los demás pasa desapercibido, se convierten en nosotros en señales visibles de que el tiempo está cerca? Y no podemos entender eso si no es a través del estudio. Ahora, mencionabas también las fiestas. Las fiestas, más allá de un ritualismo muy bonito y hacer lo que estaba en Levítico 23 por el hecho de hacerlo, también nos está hablando de un reloj profético perfecto, en el cual el Señor estableció tiempos. Tenemos que las fiestas están divididas, la mayoría de los autores las dividen en dos y hay otros que las dividen en 3 tiempos. Están las fiestas de primavera, la fiesta de Shavuot y las fiestas de otoño. En las fiestas de primavera hablamos de que el Mesías vino por primera vez como siervo, fue la Pascua, también fue la gavilla mecida y fue la primicia. Y dice la Escritura que Él es la primicia de la resurrección, que fue el Cordero que se dio por ti y por mí para redención de nuestros pecados, y que nos mostró el camino a seguir como ofrenda, se dio a sí mismo. De la misma manera nos dice el Señor, ahora el sacrificio eres tú, un sacrificio vivo, y nos dice eso ahí en Romanos 1 y 2. Pero ¿cómo me ofrezco yo como sacrificio? ¿Cómo empiezo a crecer, a dejar el umbral de ir para el mundo, para entrar al tabernáculo o al templo? Tiene que ser de una decisión, y para eso mi mente o mi concepción tiene que cambiar. Entonces dice en Romanos 12:2, dice, cambia tu manera de pensar para que esté alineada a la voluntad del Señor. Entonces yo ya voy a entender, por ejemplo, que estas festividades me estaban hablando de algo, pero que ahora sigue luego la fiesta intermedia, que es Shavuot. También le llamamos Pentecostés, también le llamamos el derramamiento del Espíritu Santo sobre los apóstoles, y recordamos el suceso, pero no lo entendemos. Dice ahí en Hebreos 5, si no estoy mal, que somos lentos para entender y escuchar. Entonces no lo entendemos y no nos damos cuenta que esa festividad habla del tiempo que estamos viviendo ahora. Estamos en el tiempo de la iglesia, en el tiempo de la gracia. Entonces, el Espíritu Santo está en este mundo, dentro de cada uno de los hijos del Señor, instruyéndolo, redarguyéndolo, instruyéndolo en justicia, redarguyéndolo, mostrándole, convenciéndole de pecado, confrontándolo consigo mismo para hacerlo crecer. Porque no dice la Escritura que no es para que se pierdan, o no es con el afán de que se pierdan, sino de que crezcan, de que todos lleguen al arrepentimiento y sean salvos. Sí, porque el Señor no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos. Amén, exactamente. Y finalmente llega las fiestas de otoño, que aún no ocurre. Hablamos de un anuncio, hablamos de un día, de un anuncio donde todas
la iglesia donde todo el pueblo del Señor, israelíes o gentiles que han acudido al llamado, que han cambiado, que han crecido, que han madurado y que han dado fruto, van a entrar ahí. Entonces van a ser resguardados aquí mismo en este tierra. Dice que Él va a hacer morada en el desierto y va a resguardar a su pueblo. Entonces va a resguardar a su pueblo mientras toda la calamidad ocurre. Y luego y aparece este día, precisamente, Yom Kippur, o el día grande temible del Señor, o el día del perdón, o el día de la ira. Como sea. Entonces, en ese día la iglesia va a estar resguardada. Vamos a estar resguardados porque hemos librado la buena batalla. Pero no nos vamos a ir al cielo. No, para nada. Como se cree. No, de hecho, como nube, la palabra nube, cuando está ahí en Primera de Tesalonicenses, que se habla, no habla específicamente de una nube que vamos a estar flotando. Nube se refiere a muchedumbre. Entonces, está hablando de toda la gente que ha aceptado al Mesías, que ha vivido conforme a lo que el Padre establece y que ha sido capacitada para llevar el Evangelio, para ser testigo y dar testimonio de lo que el Mesías vino a hacer antes y después. Entonces estamos hablando que desde el principio del tiempo hasta que el día llegue. Y finalmente la última fiesta, la gran fiesta, tabernáculos, cuando el Mesías realmente viene a este mundo a habitar o tabernaculizar entre nosotros, a iniciar su gobierno. A partir de ese tiempo, esto son 1000 años en el que el Mesías va a gobernar, dice que con mano de hierro, va a gobernar. En donde esto también, aquellos que hayan dicho creer o que hayan aceptado al Mesías, pero no hayan pasado del umbral, van a tener que pasar su proceso de capacitación. Entonces, si nos damos cuenta, las festividades, más allá de lo bonito que es celebrarlas y practicar y entender que son sombra de lo que ha de venir, por el mero hecho de repetir de que es sombra de lo que ha de venir, debemos entender realmente qué es lo que nos está diciendo el Señor. Y entonces, cuando lo comprendemos y nos damos cuenta de que esto es un patrón, de que así como Pesach empezó en el Éxodo con el pueblo de Israel cuando sale, y luego se ve cuando el Mesías es sacrificado, también sabemos que va a haber un gran ceder o una gran cena en donde todos van a ser invitados. Entonces podemos ver varios cumplimientos de la misma festividad dentro de la Escritura. Vemos la Torá, vemos el Evangelio, pero también vemos Apocalipsis. Entonces nos estamos dando cuenta que el Señor no nos está hablando en una línea lineal, que no nos está dando una secuencia de tiempos en línea recta, sino que nos está hablando en forma cíclica o circular. Eso es eternidad, la eternidad del Señor, porque terminado este tiempo de gracia y las fiestas de otoño, vamos a regresar a lo que fue, a lo que fue en el inicio. Pero se dice que muchos no le conocerán cuando Él venga. Porque muchos no lo van a reconocer. Porque nos hemos quedado como creyentes. El creyente toma esto, lo lee un rato y se va y sigue haciendo su vida normal. El creyente toma la Escritura como un libro, tal vez te dice lo que tú estás mal, pero no lo aplica en su vida. El creyente va a hablar por mí. Es decir, va a hablar en el yo, va a decir yo creo, yo pienso, yo me imagino, pero no va a decir según lo que está en la Escritura. El discípulo va a dedicar, va a sacrificar, a menguar esto para entregarse al Señor, para tomar este libro maravilloso y convertirlo en su paradigma de vida. No solo se va a reproducir, sino que va a dar testimonio en su vida de forma práctica de que esto ha hecho rema en sí mismo. Así es. En la pesca milagrosa, en Juan 21, del verso 1 al 25, en el verso 4 habla de que no le reconocieron. Si alguna me puede hacer el favor de leerlo. Es Juan 21, del verso 1 al 25. Nos vamos a enfocar en el verso 4, verso 8 y verso 11. Cuando rayaba el alba,
Yeshua se hizo presente en la playa, pero los discípulos no sabían que era Yeshua. Yeshua les dice: niñitos, ¿no tenéis algo para comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red al costado derecho de la barca y hallaréis. La echaron pues, y por la cantidad de los peces ya no tenían fuerzas para arrastrarla. Estamos hablando de que tenían sus ojos velados, Connie. Pues la palabra ahí hay una que nos llama mucho la atención porque les llama niñitos. O sea, hablamos de Inmadurez. inmadurez en la Sí, palabra. porque, por ejemplo, mi versión le dice muchachos. Muchachos. Y todos esos, si nos vamos a Hebreos. a Hebreos, pero también hablar en la cuestión del proceso biológico del desarrollo, nos damos cuenta que un niño y un muchacho es todavía una persona inmadura en la mayoría de sus procesos bioquímicos, pero también mentales. Exactamente. En el verso 11 nos habla de que en la red sacan 153 peces. Estamos hablando de que el número 153 sumado, separándolos 1, 5 y 3, nos da el número 9. El número 9 es la verdad, es un número indivisible. Hoy en la mañana también estábamos viendo lo que es la tabla del 9 de multiplicar, que en todos sus resultados sumados, uno por uno, nos da el número 9. Si se ponen a analizar, 9 por 2, 18. 8 más 1. 8 más 1, 9. Y así, una por una, pueden hacerlo y sumar el resultado y nos da el número 9, indivisible, perfecto, que es el número de Dios, ¿sí? Que se hace manifiesta en estos pasajes. También tenemos el de Lucas 24, 13, 25, donde iban camino a Emaús y él se acerca para seguir el mismo camino y comienza a platicar con ellos, le hace las preguntas de por qué están tan agitados y comienzan a responderle, pero no le reconocen que es él, no le reconocen, no le ven. Nosotros va a llegar el momento que tampoco le vamos a reconocer, pero ¿quiénes le van a reconocer y quiénes no? Ahí es la pregunta personal y particular para cada una de ustedes. ¿De cuáles quiere ser? ¿Quiere ser discípulo para poderle comprender, para poderle entender, para poderle ver? ¿O quiere ser ese pensamiento lineal? ¿De cuál quiere ser? ¿Quiere ser un discípulo que se comprometa a seguirle, a estudiar, a lo que él te pida hacer? El tiempo está corto, el tiempo se está acabando. ¿Quiere seguir cómodo? ¿Quiere seguir sentado, a gusto, donde no se te altere el querer o el creer tener el control? ¿Quiere seguir en esa comodidad? Tiene un precio caro y muy alto, y es que no le vas a poder ver. El Señor, de las características de los servidores del Antiguo Testamento, si nosotros nos ponemos a ver a cada uno de ellos, son características similares, que vienen de una vida como tú y como yo, y que en el caminar se han ido puliendo al seguirlo a Él. No eran perfectos, porque el perfecto es solo uno. Y si yo me quiero comparar con Él, entonces estoy en el pensamiento lineal. Estoy siendo faraón. Cada uno de nosotros somos faraón. Tenemos de faraón. Pero cada uno tenemos más o menos. O creemos tener menos, porque seguimos en el mismo pensamiento lineal. ¿Cuántas veces crees tener la razón en algo
que a lo mejor el Señor ya te dijo, no lo hagas, y tú te aferras, y viene una consecuencia fuerte, y te confronta, y no le haces caso y te das la vuelta. Y dice, ok, no me estás haciendo caso, va a la otra. Te vuelve a llamar, no le haces caso porque te sigues sentando en tu trono. Yo soy inteligente, yo sé lo que hago, yo tengo dinero, yo puedo hacer lo que yo quiera. Ah, sí, ahí te va la segunda. Y así nos va llamando el Señor. Aquí la situación es que ya no hay tiempo para tantas llamadas de atención. Aquí la cosa es que se nos está terminando el tiempo. Y ya es momento de que tú tomes una decisión. Si quieres sentarte como faraón, hazlo bien. Y no estés titubeando, no te quedes en la puerta. No estés así, abierto, ni adentro ni afuera. No estés jugando. O te metes y empiezas a obedecer, porque también cuesta mucho trabajo, porque tenemos que pelear con eso, con uno mismo. Está el lavacro de bronce, que es el agua donde te confronta, que es la palabra, donde te reflejas, donde vemos todas nuestras iniquidades, donde vemos cada una de nuestras debilidades, cada una de las características de Faraón. Yo día con día, al final me pongo a orar y hago un recuento, hago un inventario. Hago un inventario de lo que hice en el día y de cuántas veces fallé, cuántas veces me tropecé, cuántas veces le hablé mal al compañero, cuántas veces pude haber insultado a alguien sin darme cuenta, cuántas veces fui envidiosa, cuántas veces he sido soberbia. Y ahí está el hacer morir tu carne, porque entonces el Señor, al hacerme ver y reflejarme a Faraón en esa agua, en la palabra, me confronta y me quebranta. Y me doy de topes porque digo, de verdad, qué miserable soy, qué sucia. No merezco, de verdad, no merezco que el Señor me voltee a ver y esté conmigo y quiera trabajar conmigo, no lo merezco. Me sacó del lodo, me sacó de la pudrición y ahorita he sido juzgada y he sido señalada porque me han dicho que estoy mal lo que estoy haciendo, que este libro está hecho por hombre y que yo ya me obsesioné y que está mal lo que estoy haciendo. Y eso viene de una persona muy cercana a mí. Pero antes de yo dejar este libro hecho por hombre, que es inspirado por Dios, se va esa persona de mi vida. Porque Dios te va hablando y te va dando la fuerza para seguir el propósito por el cual tú estás aquí. Y que no se nos olvide, somos creación de Él. Él sabe y tiene el manual operativo de cada uno de nosotros. Él sabe del inventario de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras debilidades, de nuestros enojos, de nuestras envidias, de nuestros deseos de matar, aunque no lo hagamos físicamente, pero con nuestro pensamiento lo hacemos. ¿Cuántas veces lo hacemos? Nuestros deseos. Él tiene inventariado a cada uno de nosotros. Pero la pregunta es esta. El inventario final es cuando llegue nuestra muerte y que Él te llame para hacer juicio. ¿Cómo quieres estar en tu inventario? ¿Cómo quieres
presentarte ante Él y decir al Señor, tengo esto, has trabajado esto. ¿Cómo? Si nos seguimos negando, si seguimos siendo rebeldes, no le vamos a poder ver. Ni cuando venga, ni ahorita a través de su palabra. Si seguimos en la rebeldía y en el yo-yo, en ese famoso yo-yo, ¿sí? No le vas a poder ver tampoco ahorita. Pero si te dispones y tienes una actitud humilde y te acercas a la palabra, Él va a trabajar en ti, porque tampoco por nuestras fuerzas lo podemos hacer. Y Él empieza a trabajar en nosotros y Él nos empieza a limpiar. Este vaso sucio de lodo, de porquería, de agua estancada, Él la empieza a limpiar. Pero si yo no le permito, yo estoy tapada, no tengo ninguna salida, ningún orificio por el que pueda salir el agua puerca. Pudre y huele mal. Y eso es lo que vamos dejando en nuestro diario caminar. Es nuestro testimonio. Pero si yo dejo que el Señor empiece a trabajar en mi vida, va a destapar y va a empezar a drenar toda esa agua sucia, toda esa agua podrida, llena de gusanos, llena de ajolotes, se llaman los que quedan, ¿verdad? Ajolotes, ¿sí? Los va a dejar salir. Y su agua, que es su sabiduría, que es su espíritu, ¿sí? Va a empezar a cubrirnos y nos va a empezar a limpiar. Su agua nos va a empezar a limpiar y nos va a dejar como este cristal, limpio, transparente, que en el día al día se va ensuciando. No crean que vamos a quedar así todo el tiempo, ¿no? El día al día se va ensuciando, pero ya vamos a tener un pensamiento circular. Entonces, va a ser más fácil para mí entender a mi prójimo. Va a ser más fácil para mí amarlo. Va a ser más fácil tener una disposición para servir y hacerme discípulo del Señor. Pero eso es una decisión propia, es una decisión individual, que cuando el Señor ponga en tu corazón, tú lo anheles que te hable, que anheles que te limpie, que anheles que te dé palabra, que anheles que te confronte contigo mismo y ver lo que eres, para empezar a trabajar. ¿Sí hace milagros? Claro que hace milagros, pero no toca hacer el milagro de que ya, perdóname Señor, y quiero estar contigo y ya. Ok, al día siguiente ya no pecas. No, es un proceso de sanidad. Y el milagro viene porque el Señor trabaja con nosotros. Porque el Señor está limpiándonos y está poniendo su pensamiento en nosotros. Y entonces nosotros lo vamos a poder ver. Y en todo lo que hacemos vamos a empezar a verlo al Señor. Así es. Con otros ojos. Mira, eso que estás diciendo, hablando de las fiestas, en el último día de la fiesta de Tabernáculos, una de las 3 fiestas, Pesach, Shavuot, Tabernáculos, los hombres de Israel tenían que ir al templo. Y específicamente en esta fiesta tenían que llevar un cántaro con agua hasta el templo. Y Yeshua sube al templo como todos los demás hombres de Jerusalén, de Israel. Y dice en Juan 7, del 37 al 38, dice: el último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte: si alguien tiene sed, venga a mí. Venga a mí, y el que cree en mí, que beba como dice la Escritura.
del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Entonces, eso que estás mencionando tú, de entender en el pensamiento del Señor como una cuestión circular o cíclica, más que lineal, es lo mismo que está representando el Mesías aquí. Yo voy a Él, creo en Él, tomo esa agua y entonces esta sale como ríos de agua viva. Y es un constante, va y viene. Voy a la palabra, voy al Señor, entra el agua viva a mí, la tomo y sale el río. Entra y sale, entra y sale. Es un constante. También hablabas hace un momento de algo que el profeta menciona como cisternas rotas. Cuando en nosotros el agua se queda estancada. Y es lo que hace la mayoría, por ejemplo, en las denominaciones. Tenemos obispos, pastores, arzobispos, igual que en la iglesia tradicional o católica. Y son los líderes, los que son los jefes, los que conocen la palabra y los que imparten al pueblo. Pero el pueblo no crece, porque el pueblo se queda con lo que le da el hombre. No va al agua para nutrirse y también convertirse en ríos de agua viva. Entonces no hay un crecimiento. No pasa en una iglesia específica. En general es la condición de casi todas las iglesias. Tenemos líderes que imparten la palabra desde su pensamiento, de lo que piensan, interpretan la escritura, entonces te dicen, esto es lo que tienes que creer. Yo que solo soy un creyente, que no voy más allá, que no voy a buscar, entonces voy a creer lo que me diga esa persona. Si esa persona me dice que mañana es el fin del mundo, entonces yo voy a creer que mañana es el fin del mundo y voy a preparar todo, como lo hemos visto a lo largo de la historia que ha pasado varias veces. Y entrar en paranoia. Y entonces, pero dice que aquel día, puesto de pie, dijo con voz fuerte, lo anunció: si alguien tiene sed, si alguien quiere conocer, si alguien tiene inquietud, venga a mí. Y el que cree en mí, que beba, como dice la Escritura. Del interior de aquel correrán ríos de agua viva. En aquel tiempo esa agua era parte de un ritual importante que se llevaba a cabo en el templo de Jerusalén. Y para que cuando Yeshua dijo eso, fue un golpe fuerte para precisamente el Sanedrín, porque ellos impartían la enseñanza. Entonces, hoy me he dado cuenta, bueno, me da risa decir me he dado cuenta, porque realmente el Señor nos ha hecho darnos cuenta que esto no es que uno sea mejor que otro, o que otro tenga más actitudes que otro para enseñar. Simplemente hay quienes corren a buscar esa agua, a buscar de esa agua y a nutrirse de ella, pero también es necesario que esa agua salga, que vierta sobre otros, que se repara, que se reproduce. Entonces nos damos cuenta que el conocimiento es cíclico y retroactivo, porque así como sale, regresa. Entonces inicia con el Señor, llega a mí, me nutre, se esparce y va de nuevo. Es un ciclo. Entender eso me llama mucho la atención, porque el pueblo de Israel, a pesar de toda su iniquidad y de haber hecho, entendían bien este principio bíblico. El pueblo de Israel le dijo a Moisés: ve tú. Cuando subió al Sinaí, le dijo: ve tú, porque si vamos nosotros, de seguro moriremos, le dijo. Y se refería a eso, a que ellos sabían que no estaban a cuentas con el Señor, sabían que lo que había sido dicho no lo ponían en práctica, sino todo lo contrario. Y reconocieron en él que la palabra del Señor se estaba manifestando, lo vieron como testigo de la gloria del Señor. Entonces después dice que cuando baja su rostro brillaba, manifestando la gloria del Señor.
Y es lo mismo que puede pasar con todos nosotros. Ahorita tal vez el rostro no brille, pero mis actos van a reflejar esa autoridad del Señor reposando en mí. Es decir, que el Señor está obrando en mí, que está haciendo de mí una nueva criatura, un nuevo ser, que he dejado mis concupiscencias, en el sentido de que he menguado, he dicho Señor, para que Él prevalezca. Y entonces ese fruto de arrepentimiento se manifestará y será correcto. Eso me hace también un discípulo. El discípulo busca eso, busca servir al Señor, busca servir a sus hermanos, no ser servido. Y Pablo lo explica muy poéticamente, incluso en 1 Corintios capítulo 13, cuando habla del amor. El amor entendemos, según lo que dice la Escritura, obedecer al Señor. Pero ¿de qué manera? Entonces dice que es sufrido, que es benigno, que no es jactancioso, que no busca lo suyo, que no se irrita. Y está hablando de atributos y características que un discípulo genera o desarrolla una vez que ha entregado su vida realmente al Señor. Porque dice la Escritura, enójate pero no peques. Y está hablando de que como personas, esto que está aquí nos va a acompañar hasta que muramos. Pero entonces dice, si el Espíritu opera en ti, gobierna en ti, entonces las cosas del Espíritu hará. Isaías lo explicaba de una manera mucho más sencilla en el capítulo 26, cuando dice que nos adherimos al Espíritu del Señor. Es decir, que en nosotros impera el Espíritu del Señor. Después Pablo lo explicaba ahí en 1 Corintios también, capítulo 6, de forma todavía más gráfica, y dice del verso 15 al 17, oye, es que si tú eres un espíritu con la ramera, con ella serás uno, pero si eres un espíritu con el Señor, entonces serás el Señor. Entonces nos está hablando de quiénes somos. Hacías tú una pregunta, decías, ¿eres de pensamiento lineal o eres de pensamiento cíclico? El pensamiento como tal no lo cambio yo, el pensamiento como tal lo cambia el Señor. Dice, cambia tu manera de pensar, pero a partir de que yo empiezo a lavarme en ese lavacro con la palabra, con el agua que da vida, y empieza a correr como el oxígeno. El agua necesita fluir para que se oxigene, porque como todo ser vivo, si no se oxigena, si no recibe nutrientes del exceso, se pudre. Entonces, el Señor ahí nos está enseñando un principio bíblico muy importante, es ir a Él y compartir con los hermanos. En la mañana, que estaba de todo lo que estás platicando, en la mañana que la pastora nos hace ese comentario de quiénes son creyentes y quiénes son discípulos, yo estaba, de lo que ella estaba diciendo, esto sí lo hago, esto no lo hago, esto sí lo hago, esto es lo mismo, es estar, deseo yo, de verdad, en mi corazón yo lo deseo, servirle al Señor. Y es mi lucha del día al día. Es mi lucha con mi propia carne, con mis propios deseos, con mi mente. Es estar, como dice, menguando para que entre el Señor en mí, para hacerme una mujer sabia, pero inteligente, pero a través de Él, no por mis pensamientos, para que yo pueda ser un discípulo leal, un discípulo que pueda llevar la palabra hasta el último rincón, que pueda llevar ¿cómo decían? Una bocanada de refrigerio, un refrigerio a la persona que el Señor me ponga enfrente y que sea de bendición para su vida. Es difícil, pero es muy, muy bonito, es muy edificante, me siento llena, me siento plena. Ese vacío que yo tenía existencial desapareció completamente de mi vida. Mi pensamiento ya es estar sirviéndole a Él, porque me mantiene ocupada todo el tiempo. Todo el tiempo estoy ocupada. Todo el tiempo, de verdad. Hoy antes de venir para acá, estaba yo
viendo eso, o sea, todo el tiempo estoy ocupada. Ya no tengo tiempo ni de pensar si estoy cansada o no, si estoy agotada, porque luego haces recuento del día y dices, híjoles, ¿y por qué no te sientes tan cansada? Hay otras personas que te voltean y te dicen, oye, pero pues, ¿cómo le haces? ¿Qué estás tomando? ¿Qué? Quiero decirles que es la palabra, es el Señor el que nos mantiene así, firmes, el que nos mantiene despiertas, frescas, ágiles. Sí, termino yo con mi cara, las ojeras hasta acá, o sea, sí, pero es un cansancio normal que tiene el cuerpo, pero no es agotador. Susi, estaba escuchando todo lo que mencionabas y lo que mencionaba Isabel, y en ese momento vino a mi memoria una escritura de Jueces 7 y cómo el Señor le dio la indicación a Gedeón para escoger a los 300 que iban a ir con él a armar el ejército para ir al combate. Y hay dos condiciones que puso ahí el Señor, los lleva junto al río. Y escuchaba lo que Isabel estaba mencionando, citando las escrituras, y ahí vemos también las dos características del creyente y del discípulo. Dice que unos se arrodillaron en el río y empezaron a beber, pero otros, los 300, se acercaron al río y lamieron el agua. Usaron su lengua para estar llenando y disfrutando cada gota que bebían. Y ahí, la verdad, a mí me estaba impactando con lo que estaba escuchando y lo que el Señor me mostraba en esa escritura, porque me voy a mover tantito, es como el lavacro. Ahí el Señor los llevó a todos al lavacro para que se vieran, ¿sí? Y vieran su suciedad, pero unos se arrodillaron solamente, se arrodillaron y quedaron arrodillados ahí, junto al becerro de oro. ¿Sí? Y los otros simplemente por fe se movieron y empezaron a beber, a beber, a beber, a beber, a beber. Y ahí estamos viendo que el que se queda como creyente solamente se va a postrar ante un becerro y escucha lo que el becerro dice y se somete a lo que el becerro quiere. Pero no es la voz de Dios, está siguiendo un hombre. Pero aquel que es discípulo simplemente obedece la voz de su maestro. Dijo Yeshua, yo soy el pastor, ¿sí? Y yo hablo a mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz. Entonces oye la voz del pastor, ve a beber, ve a las aguas, va a las aguas y empieza a beber, a beber, a beber. No le importa el tiempo, bebe, bebe, bebe y sacia su sed. Y ese discípulo está ahí, constante, siguiendo. Por eso el Señor agarró a esos 300 y le dijo a Gedeón, estos son los que van a ir contigo y van a formar el ejército. Y Gedeón simplemente es un prototipo de Yeshua. Entonces, ¿a quién estamos siguiendo hoy en día, Susi? En las diferentes comunidades, en las diferentes organizaciones religiosas que hay en todo el mundo, donde se imparte la palabra o creemos que se imparte la palabra, pero si la persona no está creciendo, madurando y dando fruto, pero sí están los lugares atestados de gente, yo me voy a lo que dice Hebreos, con lo que nos mencionó el Señor ayer en la carta de los Hebreos, porque les está hablando a los hebreos y yo pregunto, aquí todos los que estamos presentes y los que nos siguen por la señal de veracidad, ¿son hebreos? Amén. Una hebrea, aquí me contestó una hebrea. ¿Y los demás qué son? Otro hebreo. ¿Y los demás no saben su identidad? Es un grave problema. Es un grave problema. Porque no está hablando el Señor de una línea sanguínea. Está hablando de la característica que te está haciendo a ti salir de donde te encontrabas e ir como lo hizo Abraham. El que cruza de las tinieblas a la luz. Eso es lo que significa la palabra hebreos. Y el Señor se está dirigiendo a esos hebreos, a los que ya salieron de la oscuridad y están en la luz y están siendo enseñados por el buen pastor, que es Yeshua. Salmo 23, el buen pastor que dio su vida por ti y por mí, ese es el que nos está guiando.
Y a esos hebreos, Yeshua les está hablando y nos dice hoy, tenemos que estar usando todo el tiempo, tenemos la necesidad de que alguien nos enseñe y volver a los rudimentos que recibiste al principio. Dice, entonces habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido, porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un recién nacido. Pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que están completos, llenos, que el Señor los está saciando constantemente a través de la enseñanza. Dice, de los que por la práctica tienen el sentido ejercitados por el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, si queremos seguir en la leche y no tenemos claro qué es lo que somos, estamos en oscuridad y entonces vendrá el día que Yeshua aparecerá y va a pasar de noche, como dice la Escritura. Vendrá para esos que no saben que son hebreos, que han cruzado de las tinieblas a la luz, ¿sí? Y se quedaron en la puerta o en el umbral y no han crecido y ya tienen 30, 20, 10, 15 años estudiando en una congregación y no entienden la palabra y siguen pidiendo leche. Imagínense el día de hoy, cada uno con la edad que tiene, y véase si porta ahorita un pañal y un biberón. Si tienen sed, vayan a beber de mí, que soy la fuente. Decía luego el Mesías en otra parte, decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces solo hay un mediador. No hay pastores, no hay obispos, no hay líderes, no hay ningún otro mediador que no sea el Mesías entre los hombres y el Padre. Yo quiero conocer al Padre, tengo que ir al Mesías a través de la palabra. De Génesis a Apocalipsis, la palabra habla del Mesías. La tesis central de toda la Escritura es el Mesías. Antes, durante y después. Nosotros tenemos que abrir la palabra y con cada letra, cada palabra, cada frase, cada verso, Él nos va a hablar. Él nos va a empezar a dirigir de una manera en que tú a lo mejor ni te lo hayas imaginado jamás, porque va a hacer cambios reales en tu vida. La pregunta es esta. El inventario final es cuando llegue nuestra muerte y que Él te llame para hacer juicio. ¿Cómo quieres estar en tu inventario? ¿Cómo quieres presentarte ante Él y decir al Señor, tengo esto, has trabajado esto? ¿Cómo? Si nos seguimos negando, si seguimos siendo rebeldes, no le vamos a poder ver. Ni cuando venga, ni ahorita a través de su palabra. Si seguimos en la rebeldía y en el yo-yo, en ese famoso yo-yo, ¿sí? No le vas a poder ver tampoco ahorita. Pero si te dispones y tienes una actitud humilde y te acercas a la palabra, Él va a trabajar en ti, porque tampoco por nuestras fuerzas lo podemos hacer.
Y Él empieza a trabajar en nosotros y Él nos empieza a limpiar. Este vaso sucio de lodo, de porquería, de agua estancada, Él la empieza a limpiar. Pero si yo no le permito, yo estoy tapada, no tengo ninguna salida, ningún orificio por el que pueda salir el agua puerca. Pudre y huele mal. Y eso es lo que vamos dejando en nuestro diario caminar. Es nuestro testimonio. Pero si yo dejo que el Señor empiece a trabajar en mi vida, va a destapar y va a empezar a drenar toda esa agua sucia, toda esa agua podrida, llena de gusanos, llena de ajolotes, se llaman los que quedan, ¿verdad? Ajolotes, ¿sí? Los va a dejar salir. Y su agua, que es su sabiduría, que es su espíritu, ¿sí? Va a empezar a cubrirnos y nos va a empezar a limpiar. Su agua nos va a empezar a limpiar y nos va a dejar como este cristal, limpio, transparente. Que en el día al día se va ensuciando, no crean que vamos a quedar así todo el tiempo, ¿no? El día al día se va ensuciando, pero ya vamos a tener un pensamiento circular. Entonces, va a ser más fácil para mí entender a mi prójimo. Va a ser más fácil para mí amarlo. Va a ser más fácil tener una disposición para servir y hacerme discípulo del Señor. Pero eso es una decisión propia, es una decisión individual, que cuando el Señor ponga en tu corazón, tú lo anheles que te hable, que anheles que te limpie, que anheles que te dé palabra, que anheles que te confronte contigo mismo y ver lo que eres, para empezar a trabajar. ¿Sí hace milagros? Claro que hace milagros, pero no toca hacer el milagro de que, ya, perdóname Señor, y quiero estar contigo y ya. Ok, al día siguiente, ya, no pecas. No, es un proceso de sanidad. Y el milagro viene porque el Señor trabaja con nosotros. Porque el Señor está limpiándonos y está poniendo su pensamiento en nosotros. Y entonces nosotros lo vamos a poder ver. Y en todo lo que hacemos, vamos a empezar a verlo al Señor. Así es. Con otros ojos. Mira, eso que estás diciendo, hablando de las fiestas, en el último día de la fiesta de Tabernáculos, una de las 3 fiestas, Pesach, Shavuot, Tabernáculos, los hombres de Israel tenían que ir al templo. Y específicamente en esta fiesta tenían que llevar un cántaro con agua hasta el templo. Y Yeshua sube al templo como todos los demás hombres de Jerusalén, de Israel. Y dice en Juan 7, del 37 al 38, dice: el último día de la fiesta era el más importante. Aquel día Jesús, puesto de pie, dijo con voz fuerte: si alguien tiene sed, venga a mí. Venga a mí, y el que cree en mí, que beba, como dice la Escritura. Del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Entonces, eso que estás mencionando tú, de entender en el pensamiento del Señor como una cuestión circular o cíclica, más que lineal, es lo mismo que está representando el Mesías aquí. Yo voy a Él, creo en Él, tomo esa agua y entonces esta sale como ríos de agua viva. Y es un constante, va y viene. Voy a la palabra, voy al Señor, entra el agua viva a mí, la tomo y salen ríos. Entra y sale, entra y sale. Es un constante. También hablabas hace un momento de algo que el profeta menciona como cisternas rotas. Cuando en nosotros el agua se queda estancada. Y es lo que hace
la mayoría, por ejemplo, en las denominaciones, tenemos obispos, pastores, arzobispos, igual que en la iglesia tradicional o católica. Y son los líderes, los que son los jefes, los que conocen la palabra y los que imparten al pueblo. Pero el pueblo no crece, porque el pueblo se queda con lo que le da el hombre, no va al agua para nutrirse y también convertirse en ríos de agua viva. Entonces no hay un crecimiento. No pasa en una iglesia específica, en general es la condición de casi todas las iglesias. Tenemos líderes que imparten la palabra desde su pensamiento, de lo que piensan, interpretan la escritura, entonces te dicen, esto es lo que tienes que creer. Yo que solo soy un creyente, que no voy más allá, que no voy a buscar, entonces voy a creer lo que me diga esa persona. Si esa persona me dice que mañana es el fin del mundo, entonces yo voy a creer que mañana es el fin del mundo y voy a preparar todo, como lo hemos visto a lo largo de la historia que ha pasado varias veces. Y entrar en paranoia. Y entonces, pero dice que aquel día, puesto de pie, dijo con voz fuerte, lo anunció: si alguien tiene sed, si alguien quiere conocer, si alguien tiene inquietud, venga a mí. Y el que cree en mí, que beba, como dice la Escritura. Del interior de aquel correrán ríos de agua viva. En aquel tiempo esa agua era parte de un ritual importante que se llevaba a cabo en el templo de Jerusalén. Y para que cuando Yeshua dijo eso, fue un golpe fuerte para precisamente el Sanedrín, porque ellos impartían la enseñanza. Entonces, hoy me he dado cuenta, bueno, me da risa decir me he dado cuenta, porque realmente el Señor nos ha hecho darnos cuenta que esto no es que uno sea mejor que otro o que otro tenga más actitudes que otro para enseñar. Simplemente hay quienes corren a buscar esa agua, a buscar de esa agua y a nutrirse de ella, pero también es necesario que esa agua salga, que vierta sobre otros, que se repara, que se reproduce. Entonces nos damos cuenta que el conocimiento es cíclico y retroactivo, porque así como sale, regresa. Entonces inicia con el Señor, llega a mí, me nutre, se esparce y va de nuevo. Es un ciclo. Entender eso me llama mucho la atención, porque el pueblo de Israel, a pesar de toda su iniquidad y de haber hecho, entendían bien este principio bíblico. El pueblo de Israel le dijo a Moisés: ve tú. Cuando subió al Sinaí, le dijo: ve tú, porque si vamos nosotros, de seguro moriremos, le dijo. Y se refería a eso, a que ellos sabían que no estaban a cuentas con el Señor, sabían que lo que había sido dicho no lo ponían en práctica, sino todo lo contrario. Y reconocieron en él que la palabra del Señor se estaba manifestando, lo vieron como testigo de la gloria del Señor. Entonces después dice que cuando baja su rostro brillaba, manifestando la gloria del Señor. Y es lo mismo que puede pasar con todos nosotros. Ahorita tal vez el rostro no brille, pero mis actos van a reflejar esa autoridad del Señor reposando en mí. Es decir, que el Señor está obrando en mí, que está haciendo de mí una nueva criatura, un nuevo ser, que he dejado mis concupiscencias, en el sentido de que he menguado, he dicho Señor, para que Él prevalezca. Y entonces ese fruto de arrepentimiento se manifestará y será correcto. Eso me hace también un discípulo. El discípulo busca eso, busca servir al Señor, busca servir a sus hermanos, no ser servido. Y Pablo lo explica muy
poéticamente incluso en 1 Corintios capítulo 13, cuando habla del amor. El amor entendemos, según lo que dice la Escritura, obedecer al Señor. Pero ¿de qué manera? Entonces dice que es sufrido, que es benigno, que no es jactancioso, que no busca lo suyo, que no se irrita. Y está hablando de atributos y características que un discípulo genera o desarrolla una vez que ha entregado su vida realmente al Señor. Porque dice la Escritura, enójate pero no peques. Y está hablando de que como personas, esto que está aquí nos va a acompañar hasta que muramos. Pero entonces dice, si el Espíritu opera en ti, gobierna en ti, entonces las cosas del Espíritu hará. Isaías lo explicaba de una manera mucho más sencilla en el capítulo 26, cuando dice que nos adherimos al Espíritu del Señor. Es decir, que en nosotros impera el Espíritu del Señor. Después Pablo lo explicaba ahí en 1 Corintios también, capítulo 6, de forma todavía más gráfica, y dice del verso 15 al 17, oye, es que si tú eres un espíritu con la ramera, con ella serás uno, pero si eres un espíritu con el Señor, entonces serás el Señor. Entonces nos está hablando de quiénes somos. Hacías tú una pregunta, decías, ¿eres de pensamiento lineal o eres de pensamiento cíclico? El pensamiento como tal no lo cambio yo, el pensamiento como tal lo cambia el Señor. Dice, cambia tu manera de pensar, pero a partir de que yo empiezo a lavarme en ese lavacro con la palabra, con el agua que da vida, y empieza a correr como el oxígeno. El agua necesita fluir para que se oxigene, porque como todo ser vivo, si no se oxigena, si no recibe nutrientes del exterior, se pudre. Entonces, el Señor ahí nos está enseñando un principio bíblico muy importante, es ir a Él y compartir con los hermanos. En la mañana, que estaba de todo lo que estás platicando, en la mañana que la pastora nos hacía ese comentario de quiénes son creyentes y quiénes son discípulos, yo estaba, de lo que ella estaba diciendo, esto sí lo hago, esto no lo hago, esto sí lo hago, esto es lo mismo, es estar, deseo yo, de verdad, en mi corazón yo lo deseo, servirle al Señor. Y es mi lucha del día al día. Es mi lucha con mi propia carne, con mis propios deseos, con mi mente. Es estar, como dice, menguando para que entre el Señor en mí, para hacerme una mujer sabia, pero inteligente, pero a través de Él, no por mis pensamientos, para que yo pueda ser un discípulo leal, un discípulo que pueda llevar la palabra hasta el último rincón, que pueda llevar ¿cómo decían? Una bocanada de refrigerio, un refrigerio a la persona que el Señor me ponga enfrente y que sea de bendición para su vida. Es difícil, pero es muy, muy bonito, es muy edificante, me siento llena, me siento plena. Ese vacío que yo tenía existencial desapareció completamente de mi vida. Mi pensamiento ya está sirviéndole a Él, porque me mantiene ocupada todo el tiempo. Todo el tiempo estoy ocupada. Todo el tiempo, de verdad. Hoy antes de venir para acá, estaba yo viendo eso, o sea, todo el tiempo estoy ocupada. Ya no tengo tiempo ni de pensar si estoy cansada o no, si estoy agotada, porque luego haces recuento del día y dices, híjoles, ¿y por qué no te sientes tan cansada? Hay otras personas que te voltean y te dicen, oye, pero pues, ¿cómo le haces? ¿Qué estás tomando? ¿Qué? Quiero decirles que es la palabra, es el Señor el que nos mantiene así, firmes, el que nos mantiene despiertas, frescas, ágiles. Sí, termino yo con mi cara, las ojeras hasta acá, o sea, sí. Pero es un cansancio normal que tiene el cuerpo, pero no es agotador. Susi, estaba escuchando todo lo que mencionabas y lo que mencionaba Isabel,
y en ese momento vino a mi memoria una escritura de Jueces 7 y cómo el Señor le dio la indicación a Gedeón para escoger a los 300 que iban a ir con él a armar el ejército para ir al combate. Y hay dos condiciones que puso ahí el Señor: los lleva junto al río. Y escuchaba lo que Isabel estaba mencionando, citando las escrituras, y ahí vemos también las dos características del creyente y del discípulo. Dice que unos se arrodillaron en el río y empezaron a beber, pero otros, los 300, se acercaron al río y lamieron el agua. Usaron su lengua para estar llenando y disfrutando cada gota que bebían. Y ahí, la verdad, a mí me estaba impactando con lo que estaba escuchando y lo que el Señor me mostraba en esa escritura, porque me voy a mover tantito, es como el lavacro. Ahí el Señor los llevó a todos al lavacro para que se vieran, ¿sí? Y vieran su suciedad, pero unos se arrodillaron solamente, se arrodillaron y quedaron arrodillados ahí, junto al becerro de oro, ¿sí? Y los otros simplemente por fe se movieron y empezaron a beber, a beber, a beber, a beber, a beber. Y ahí estamos viendo que el que se queda como creyente solamente se va a postrar ante un becerro y escucha lo que el becerro dice y se somete a lo que el becerro quiere. Pero no es la voz de Dios, está siguiendo un hombre. Pero aquel que es discípulo simplemente obedece la voz de su maestro. Dijo Yeshua: yo soy el pastor, ¿sí? Y yo hablo a mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz. Entonces oye la voz del pastor, ve a beber, ve a las aguas, va a las aguas y empieza a beber, a beber, a beber. No le importa el tiempo, bebe, bebe, bebe y sacia su sed. Y ese discípulo está ahí, constante, siguiendo. Por eso el Señor agarró a esos 300 y le dijo a Gedeón: estos son los que van a ir contigo y van a formar el ejército. Y Gedeón simplemente es un prototipo de Yeshua. Entonces, ¿a quién estamos siguiendo hoy en día, Susi? En las diferentes comunidades, en las diferentes organizaciones religiosas que hay en todo el mundo, donde se imparte la palabra o creemos que se imparte la palabra, pero si la persona no está creciendo, madurando y dando fruto, pero sí están los lugares atestados de gente, yo me voy a lo que dice Hebreos, con lo que nos mencionó el Señor ayer en la carta de los Hebreos, porque les está hablando a los hebreos, y yo pregunto, aquí todos los que estamos presentes y los que nos siguen por la señal de veracidad, ¿son hebreos? Amén. Amén. Una hebrea, aquí me contestó una hebrea. ¿Y los demás qué son? Otro hebreo. ¿Y los demás no saben su identidad? Es un grave problema. Es un grave problema. Porque no está hablando el Señor de una línea sanguínea. Está hablando de la característica que te está haciendo a ti salir de donde te encontrabas e ir como lo hizo Abraham. El que cruza de las tinieblas a la luz. Eso es lo que significa la palabra hebreos. Y el Señor se está dirigiendo a esos hebreos, a los que ya salieron de la oscuridad y están en la luz y están siendo enseñados por el buen pastor, que es Yeshua. Salmo 23, el buen pastor que dio su vida por ti y por mí, ese es el que nos está guiando. Y a esos hebreos, Yeshua les está hablando y nos dice hoy, tenemos que estar usando todo el tiempo, tenemos la necesidad de que alguien nos enseñe y volver a los rudimentos que recibiste al principio. Dice, entonces habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido, porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es un recién nacido. Pero el alimento sólido es de los perfectos, de los que están completos, llenos, que el Señor los está saciando constantemente a través de la enseñanza. Dice, de los que por la práctica tienen el sentido ejercitados por el discernimiento del bien y del mal. Hermanos,
Si queremos seguir en la leche y no tenemos claro qué es lo que somos, estamos en oscuridad, y entonces vendrá el día que Yeshua aparecerá y va a pasar de noche, como dice la Escritura. Vendrá para esos que no saben que son hebreos, que han cruzado de las tinieblas a la luz, ¿sí? Y se quedaron en la puerta o en el umbral y no han crecido, y ya tienen 30, 20, 10, 15 años estudiando en una congregación y no entienden la palabra y siguen pidiendo leche. Imagínense el día de hoy, cada uno con la edad que tiene, y véase si porta ahorita un pañal y un biberón, porque así es lo que pide la gente. ¿Quieres leche? Tienes 30 años estudiando la palabra, tienes 15 años estudiando la palabra y todavía quieres volver. No quiero comer, quiero seguir con leche. ¿Cuándo vas a madurar? ¿Cuándo vas a crecer? ¿Cuándo vas a dar fruto? ¿Cuándo vas a estar atento a las señales que habla el Señor en su palabra, para que entonces tú digas, ya está cerca el Padre? Tengo que afinarme todavía en seguir lavando mis vestiduras, porque yo, aunque no lo vea, si muero hoy, voy a levantarme y lo voy a ver, porque voy para vida. Entonces, nuestro anhelo debe estar siempre, como los 300 que escogió el Señor para Gedeón, lamiendo el agua. Ir al lavacro, estar viendo qué es lo que me muestra el Señor y estar bebiendo. No lo entiendo, sigo bebiendo. Porque esa palabra no va a regresar al Señor vacía. Va a estar trabajando en cada uno de nosotros. Solamente es cuestión de tiempo. Pero queremos hacer las cosas rápido, porque así ha enseñado la humanidad. Todo tiene que ser rápido. ¿Y quién dice? Si para todo hay un tiempo. Tiempo para cosechar, tiempo para sembrar, tiempo para cosechar. Cada día trae su propio afán, y en ese proceso que el Señor nos lleva, a cada uno nos lleva según lo que Él necesita irnos enseñando a cada quien. Me llama mucho la atención, ahora que estabas mencionando eso, el Señor me permitió ir al Proverbios capítulo 14, verso 12, y precisamente se complementa mucho con lo que decía la escritura en Hebreos 5, porque dice, hay caminos que parecen derechos, pero al final de ellos está la muerte. Y nos está hablando de eso. Si nos quedamos todo el tiempo establecidos o anclados en los rudimentos sin crecer, nunca vamos a poder entender realmente cuál es el plan de Dios para mi vida, o para tu vida, o para la vida de todos. Ni siquiera cuál es mi lugar dentro de todo esto, cuál es mi posición. Hablábamos en días pasados, y la pastora nos ha estado recalcando, Efesios capítulo 2, verso 6. Dice que nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. ¿Pero qué son los lugares celestiales? ¿Qué representan los lugares celestiales para mí? ¿Qué me dice eso a mí de cuál es mi posición? ¿Qué me dice eso a mí de quién soy en el Mesías? Pero si estoy anclado en los rudimentos o en las doctrinas que otros hombres me han enseñado, entonces aplicará lo que dice Colosenses 2, capítulo 2, verso 8. Estoy anclado en filosofías y vanas sutilezas, porque no he aprendido a ir a la fuente de agua viva. Dice ahí, si tienen sed, vayan a beber de mí, que soy la fuente. Decía luego el Mesías en otra parte, decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Entonces solo hay un mediador. No hay pastores, no hay obispos, no hay líderes, no hay ningún otro mediador que no sea el Mesías entre los hombres y el Padre. Yo quiero conocer al Padre, tengo que ir al Mesías a través de la palabra. De Génesis a Apocalipsis, la palabra habla del Mesías. La tesis central de toda la Escritura es el Mesías. Antes, durante y después. Entonces, para llegar hasta allí, hasta donde hablaba, también en el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 5, dice que nos habla de quiénes somos. Dice que somos hebreos, somos Israel. ¿Pero qué significa Israel? Significa vencedor, el que ha vencido con el Señor. Entonces dice Apocalipsis 3:5, dice, el que venciere, el vencedor, ese será vestido con vestiduras blancas,
y no borraré su nombre del libro de la vida, sino que reconoceré su nombre en la presencia de mi Padre y en la presencia de sus ángeles. Entonces, lo mismo que estaba diciendo Pablo en Efesios 2:6, nos sentará juntamente con él en los lugares celestiales, lo está diciendo el Mesías a través del apóstol Juan en el libro del Apocalipsis. Nos está diciendo que el que venciere, aquel que fuera firme, aquel que se mantuviese en el estudio constante de la palabra, aquel que pusiera en práctica lo que está aprendiendo, que creciera, que cambiara, que creciera, que madurara y diera fruto, será un vencedor, será un hebreo, será aquel que diga con fuerza, amén, sí Señor. ¿Por qué? Porque esta persona será vestido con vestiduras blancas y estará allí y será reconocido por el Hijo delante del Padre y de los ángeles. Entonces, que el Señor nos esté hablando, nos está diciendo hoy, ¿quién quiere ser? ¿Quiere ser un creyente? ¿Un morador de la tierra que estuvo en el umbral, pero se regresó? ¿O quiero ser un discípulo? Quiero tomar esto y no por ósmosis, pero sí por simbiosis, convertirlo en parte de mí y entonces ir hacia adelante y convertir esto en mi vida, en mi alimento. Dice Deuteronomio 8:3, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Lo mismo en Mateo 4 le respondió el Mesías a Satanás cuando fue tentado. ¿Tienes hambre? Parece comida. Él le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca del Señor. Entonces nos está diciendo cuál es el camino, nos está mostrando cuál es la solución, dónde está la forma, dónde está la verdad, el verdadero alimento, dónde está el pasar de ser un morador de la tierra condenado en mis delitos y pecados a la resurrección, a ser parte de la resurrección con el Mesías, a tener vida eterna, a ser parte del pueblo del Señor. Los hebreos, los israelitas, tú y yo, iglesia, somos parte del pueblo del Señor. O somos gentiles o somos del pueblo de Dios. Es así de sencillo, porque en el Señor no hay tintas negras. No digo creer y entonces me quedo con salvo, siempre salvo, no pasa nada, ya creí y entonces ya no tengo que hacer nada. Me voy a quedar aquí a esperar que todo suceda. Pero ¿dónde está mi fe? Decía Santiago, muéstrame tu fe sin obras que yo te muestro la mía con obras. Me está diciendo, todo esto que está aquí, ponlo en práctica porque has creído. Entonces, eres salvo porque has creído, pero debes dar testimonio de eso. Y eso se ve en los frutos, decía el Mesías, por sus frutos los conocerás. Y está hablando precisamente de esto, de lo que hay en nosotros, de quiénes somos en realidad. Soy hijo de Dios, estoy sentado juntamente con Él en los lugares celestiales, como escrito está. Entonces, como hijo de Dios, sentado allá en el trono con el Señor, al ladito, entonces voy a dar fe de eso que estoy diciendo, de eso que estoy diciendo creer a través de mi testimonio. Y desafortunada o afortunadamente, la única manera de dar testimonio es con lo que nosotros hacemos, las obras que realizamos. Entonces, es muy importante que entendamos realmente quiénes somos y qué somos en el Señor. Porque ya está bastante bien de esto, de andar creyendo que con el hecho de decir sí creo y se acabó, ya soy salvo. Soy salvo por fe, pero esa fe se tiene que convertir en fidelidad, en emuná. Porque la fe, hermanos, no es solo decir, la fe también es hacer. La fe consciente, la fe que cree, la fe que se manifiesta a través de mis obras y da fruto. Yo no soy más inteligente que otro, ni mis hermanas presentes son más ungidas que cualquiera. Simplemente han hecho lo que debemos hacer todos. Han ido a la palabra y se han saciado cuando han tenido sed, y el Señor ha respondido.
Hoy el Señor nos está diciendo a nosotros, respondamos a ese llamado. Susana empezó diciendo que el Señor estaba tocando a la puerta. Abramos la puerta, vamos a pedirle que entre y que cene con nosotros, como enseñaban ayer con Zaqueo. Que se siente en nuestro corazón y que haga Él de ese su trono. Y que me transforme a mí, que dice que de lo vil y menospreciado. Y yo represento eso. Esto, mi humanidad, representa eso, lo vil y lo menospreciado. Y Él se hizo así, por ti y por mí. Bendito sea el nombre del Señor, que tuvimos esa oportunidad, que tenemos este tiempo para que a través de su gracia entremos en ese olivo, seamos injertados ahí y seamos parte de ese pueblo que será resguardado en el tiempo de la ira. En Hebreos 4:3, lo voy a leer, dice: pues solo los que creemos podemos entrar en su descanso. En cuanto a los demás, Dios dijo: en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Si bien ese descanso está preparado desde que Él hizo el mundo. Como decía Isabel, si no vamos a Él, no vamos a llegar al Padre. Él es nuestro mediador. En Él debemos de descansar y de reposar todas nuestras cargas. En Él debemos tener confianza, tener fe, tener el deseo de verle frente a frente para ese último momento, cuando estemos en su juicio. Y hablando de lo que tú comentabas, que nosotros somos fruto, el hecho de que estemos aquí paradas, dando testimonio de lo que el Señor nos ha enseñado, nosotras somos discipuladas. En el caso de Isabel y mío, fuimos discipuladas por la pastora Noemí. Y ahora nosotras tenemos la responsabilidad de hablar lo que se nos ha enseñado. Es un compromiso y todo el tiempo nos lo ha hecho saber la pastora, que cuando tú empiezas a discipularte no te puedes sentar y seguir escribiendo y seguir leyendo y conformarte con eso. A eso somos llamados, a que se vaya transmitiendo, se vaya dando la enseñanza del Señor, que prosigamos con lo que Él vino a hacer al enseñar a sus discípulos, y que sus discípulos de igual forma enseñaron a otros, los discipularon. Por eso estamos aquí, porque es nuestro tiempo, ya es nuestro tiempo estar transmitiendo lo que a nosotros nos enseñaron, lo que por el Señor se nos ha confiado, se nos ha dado. Y así cada uno de ustedes. Mi propósito, yo lo sé, decíamos, cada uno de ustedes saben su propósito. Piénsenlo, pídanle al Señor que les redarguya su corazón para que empiecen a hacer lo que Él quiere con ustedes, para que le den puerta abierta, que lo inviten a pasar, pero no nada más de paso por un ladito, sino que se quede con ustedes, con cada uno de ustedes. En Apocalipsis 3:8 me llamó mucho la atención cuando lo abrimos, que estaba hablando Isa, dice lo siguiente: yo sé todo lo que haces y te he abierto una puerta que nadie puede cerrar. Tienes poca fuerza, sin embargo, has obedecido mi palabra y no negaste mi nombre. Mira, a esos que pertenecen a la sinagoga de Satanás, esos mentirosos que dicen ser judíos y no lo son,
Los obligaré a que vengan y se postren a tus pies. Ellos reconocerán que es a ti a quien amo. Dado que has obedecido mi mandato de perseverar, yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Amén. Yo vengo pronto, aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Amén. ¿A qué se quieren aferrar? ¿A quién le van a abrir la puerta? Hermana Connie. Pues es una palabra muy confrontadora, pero es con esperanza, que transmite esperanza, porque sí sabemos en quién hemos creído. Él nos está dirigiendo, Él nos está guiando, Él está instruyendo a su iglesia, a aquellos que están buscando de su palabra, bebiendo esta agua. Y esa escritura hace fusión con la de Efesios que nos ha comentado en estos últimos días la pastora, de dónde estamos sentados y sabemos dónde estamos sentados, y los lugares celestiales, como lo comentaba Isabel en momentos pasados. Lugares celestiales nos habla la palabra, como viene escrito en Hebreos 4, de lugar de descanso, sentarse o estado o condición de reposo. Eso significa lugar celestial. Cuando Yeshua estaba dando la enseñanza a sus discípulos y vio a los fariseos y a los escribas sentados dando la cátedra de Moisés, les explicó: hagan todo lo que ellos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen y no hacen. Ahora, ¿para qué te sientas en un lugar? Para juzgar, para emitir un veredicto, porque vamos a ser llamados a gobernar. Yeshua les estaba enseñando a sus discípulos que un día iban a gobernar y tenían que gobernar con integridad. Y lo único o el parámetro que nos hace ver las cosas justas es la palabra de Dios. El estar sentado en los lugares celestiales, eso es un don de Dios que Él da a cada uno, porque ve la condición de la persona, pero sobre todo discierne la intención del pensamiento. Cada uno de nosotros tiene ya un lugar asignado por Dios. El problema está en que la mayoría ni siquiera sabe qué lugar tiene. Y el propósito de la palabra y de estarnos enseñando, instruyendo, es preguntarle al Señor: Señor, ¿a qué me has llamado? 3:12. ¿Cuál va a ser mi función dentro de tu gobierno? Para a partir de hoy empezar a aplicarme en ello. Quiero ser como esos siervos que solamente se postraban ante ti y que se dejaban guiar por tu voz. Quiero ser como esos valientes 300 de Gedeón que pusiste en el combate y que no se amedrentaron con nada. Quiero ser como esos que menciona en Apocalipsis, que aunque tengan poca fuerza, no han negado tu fe y retienen tu nombre, que es tu palabra, que es lo que me cimienta, que es lo que me afirma en el fundamento que ya me has dado, Señor. Quiero ser como ese Israel que mencionas en la palabra, ese Israel que su nombre significa el que venciere con Dios. Quiero ser como ese que estuvo ahí hasta rayar el alba para recibir la bendición y ser transformado. Estamos buscando señales, estamos buscando milagros. El milagro más importante que el Señor ha dado a través del Mesías es la restauración de la humanidad. Cada persona
cada una de las personas que pongan su mirada en el sacrificio de Yeshua y entre por la puerta y camine y pase del umbral y llegue hasta la meta, recibirá esa bendición de ser transformado. La transformación la empezamos a ver en este tiempo en nuestro carácter, donde nuestro pensamiento está siendo movido de lo que antes creíamos a lo que ahora el Señor nos muestra a través de su palabra. Cada uno de nosotros somos responsables de la decisión que vamos a tomar. Muchos harán lo mismo que Eva en el Edén y que Adán. Justificarán sus actos y le echarán la culpa a un tercero. Pero la culpa no va a ser ni del pastor ni del ministro que se estuvo parado en un altar dando una enseñanza. La culpa va a ser tuya y mía, porque no fuimos a la Escritura a cotejar lo que estábamos escuchando. Y entonces Hebreos 5 dice, son tardos para oír. Hermanos, ya no hay tiempo para estar jugando. Y que la salvación que cada uno hemos recibido, ese regalo que no merecíamos, se ha tirado a la basura por decisiones inmaduras, por decisiones de niñitos, como lo menciona la palabra cuando les llamó a los discípulos, cuando la pesca milagrosa, niñitos. Yo quiero que el día de que el Señor me llame y me pida cuenta de cada una de las cosas que hice o dejé de hacer, de las que hablé y de las que callé, yo quiero que a mí me diga, ven, siervo fiel, si en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra al reposo de tu Señor. Eso es lo que yo quiero escuchar el día que el Señor me llame. ¿Qué quieres escuchar tú? Sal al lloro y al crujir de dientes allá afuera, que está designado para todos aquellos que no quisieron salir de la comodidad, que no quisieron salir del estándar, del agua de quietud en donde me encuentro, del confort, donde no quiero crecer, no quiero madurar, quiero seguir en lo mismo, porque el crecer y madurar se requiere esfuerzo, se requiere un compromiso, se requiere dedicación, primeramente con Dios y después en el entorno donde me pone. Ya no podemos estar como el pueblo de Israel cuando estaba en el monte Sinaí esperando que bajara Moisés y abajo estaba el desenfreno con el becerro de oro. Haznos dioses, haznos dioses. El pueblo no está para pedir lo que necesita porque ni siquiera lo sabe. El pueblo está para recibir lo que Dios tiene para darle, pero no lo quiere porque el pueblo es inmaduro. Hermanos, la responsabilidad que tenemos cada uno para con Dios es grande. Cada uno tiene la decisión de tomar la palabra o dejarla y regresarse a su casa a seguir viviendo la misma vida, triste, indiferente, vacía, hueca, de oscuridad, en la cual el Señor ve a toda la humanidad y de la cual nos está llamando a salir. El Señor nos habla hoy, una vez más. Mira que pongo delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo te pido que escojas la vida. Esto es la vida. Esto es lo que quiere que nuestro cerebro retenga y que sea lo que gobierne nuestra mente, nuestra boca, nuestros actos.
Pero si no queremos esto, entonces hemos decidido por el camino incorrecto. Y aunque ahorita nos parezca que no pasa nada, la Escritura es fiel y se va a cumplir. Dice que el camino, aunque parezca recto, su fin es de muerte, de destrucción. ¿Queremos ser salvos? Necesitamos saber de qué nos quiere salvar el Señor. ¿Queremos crecer? Hay un compromiso. ¿Queremos madurar? Hay responsabilidades, deberes que el Señor ya asignó y que yo necesito saber cuáles son. Necesitamos reproducirnos en más discípulos. Saulo era el discípulo más avanzado de la escuela de Gamaliel. Y él como discípulo también tenía el deber, a eso lo llamó el Señor, a discipular a otros. ¿Cuántos de aquí quieren ser como Saulo, usados por el Señor para discipular a las naciones? Un discípulo brillante como Saulo, enviado a gente indocta, a gente no instruida en la palabra de Dios. Esos hombres, esas mujeres son las que necesita el Señor. ¿Cuándo le vamos a decir al Señor, heme aquí, Señor? Trabaja conmigo porque yo también quiero contribuir a la obra. Yo también quiero ser esos discípulos que tú usas para llevar tu semilla a otros que están esperando, ansiosos por tu palabra. Hermanos, se requiere esfuerzo, se requiere compromiso, se requiere dedicación, pero sobre todo se requiere amor. Amor por la obra de Dios. Y ese amor solamente viene por la palabra. Ese es nuestro estandarte. Cantares lo menciona. Y tú pondrás sobre mí una bandera, un estandarte. Y el estandarte es el amor. ¿Qué bandera ostentas? ¿Qué bandera levantas para caminar en tu diario vivir? ¿Hebreos? ¿O simplemente los que se quedan en las naciones? Hermanos, es para reflexionar. Y tenemos poco tiempo para ello. Ya no hay tiempo para pedir, quiero oír esto. Ya no hay necesidad, ya no hay tiempo para estar escuchando lo que mi oído desea escuchar. Porque comezón va a haber siempre. Es que el pueblo necesita, dale esto porque es lo que quiere. Es que el pueblo, nos vamos por este lado porque mira, si llegamos por este conducto, por ahí nos va a ir bien. No, hermanos. El único que sabe la condición de la humanidad entera es Dios. Y si Dios dice, esta escritura es la que necesita el pueblo, esta escritura se tiene que compartir. El sembrador salió a sembrar en su vasto campo. Y dice la escritura que el campo es el mundo, las naciones. Y el Señor está levantando obreros fieles. La mies es mucha, pero los obreros fieles al Señor son pocos. Ya no hay hombres como Isaías que dicen al Señor, heme aquí, Señor, envíame a mí. Huesos secos son los que el Señor ve y que quiere levantar, porque es lo que le mostró al profeta Ezequiel. Y el Señor está levantando esos huesos secos que están regados por toda la tierra, por el poder de su Santo Espíritu, porque Él dijo que ya no permitirá que su nombre sea pisoteado. Tus acciones y las mías ya no van a manchar más el nombre de Dios, porque Él nos está enseñando a vivir, pero a vivir como Él lo estipuló desde un principio, siguiendo su manual. Apartados.
Ya no podemos más seguir tomando el nombre de Dios en vano, porque Él dijo que ya no lo va a permitir. Es el tiempo en el que cada uno de nosotros, y no ve edades, la palabra en Hebreos no menciona la edad física de la persona. Menciona la condición en la que se encuentra internamente la persona. No hay excusa. Un jovencito de 15, 20 años puede comprender, si es la voluntad de Dios, la palabra hasta los temas más profundos. Lo mismo una criatura de 5 o 6 años. En eso se glorifica el nombre de Dios, en que Él le da el conocimiento y el poder comprender la palabra a quien, para las personas humanas ya crecidas, no lo pueden comprender, no lo pueden entender. En eso se glorifica el Señor, en demostrarnos a ti y a mí, adultos, que el Señor hace comprender su palabra y temas profundos a una criatura de 5 o 6 años, para enseñarnos que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Él tiene misericordia. Amén. ¿Y sobre quién se manifiesta la misericordia del Señor? Sobre aquel que cede su voluntad. Dice, seamos como los niños. Y el niño siempre está esperando a ver qué papá le va a dar, qué me va a dar de comer mamá. Pero ahora el niño es el que indica, no, quiero comer esto, no, es que eso no me gusta. Así está el pueblo en esa condición, inmaduro, pero pidiendo, quiero de comer esto, dame aquello. Y lo que le da, la mamá, por no batallar, le da lo que pide. Y la criatura se enferma una y otra vez. No crece, no se desarrolla perfectamente como debe de hacerlo, porque está comiendo cosas que no le nutren. Y así está el pueblo, así está la iglesia. Porque el pastor, el líder, le da al pueblo lo que quiere. Y cuando el Señor levanta siervos que van a hablar lo que Él quiere, que van a dar el alimento, que va a nutrir, ¿saben qué hacemos como pueblo, como iglesia? Agarramos una piedra y la empezamos a aventar. Eso es lo que hacemos. Y Yeshua fue claro: ay, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a todos los que son enviados. ¿Cuándo entenderás? Yo que te quiero cuidar, como la gallina cuida sus polluelos, pero tú no quieres. Ese lamento, hermanos, ese lamento es un gemir constante de nuestro Dios al ver la condición de la humanidad, que no quiere escucharle, quiere seguir viviendo y comiendo lo que no aprovecha. Hermanos, reflexionemos porque el tiempo está ya muy cerca, Susana está muy cerca y muchos quedarán sumidos en la oscuridad. Así es. Muchos otros en el umbral, con un pañal y un biberón. Y muy pocos llegarán a la tierra prometida para recibir su galardón y entregar todas sus coronas que recibieron durante la carrera y ponérselas a su Señor. Entonces, ese es el panorama, lo dice la palabra. ¿Dónde es que nos vemos cada uno? Esa sería la reflexión. Sí, la respuesta es sí, que quieres seguirlo, que quieres aprender de Él, lograr que tu vida cambie a través de Él, seguir el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. Ya para concluir, voy a leer en Apocalipsis 3:12. Él tiene una promesa para nosotros, si tu respuesta es sí. Y dice: a todos los que salgan vencedores, los haré columnas en el templo de mi Dios. Y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios. Y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios.
la nueva Jerusalén, Amén. que desciende del cielo y de mi Dios. Amén. Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Amén. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Shabbat Shalom.